Sergio Morales notó los cambios a finales de octubre, cuando las hojas tras la ventana de su despacho se habían vuelto definitivamente amarillas y comenzaron a caer en grandes copos. Ana regresó a casa a las 10:30 de la noche, lo que en sí mismo no era nada extraordinario, pero su mirada le pareció diferente. No cansada después de un largo día, sino como vivificada, como si hubiera pasado el tiempo no en ocupaciones aburridas, sino en un espectáculo fascinante. ¿Cómo van las clases?, preguntó él sin apartar la vista del portátil, donde estudiaba los presupuestos para un nuevo proyecto. Estupendamente. Hoy hemos visto la teoría del color para dormitorios. Ana se quitó los zapatos y se dirigió al baño. ¿Te imaginas? Resulta que el tono equivocado de las paredes puede afectar a la calidad del sueño. Sergio asintió, siguiendo absorto en las cifras. Hacía 3 meses su esposa había anunciado que se había apuntado a un curso de diseño de interiores. Lo justificó con el deseo de dedicarse por fin a algo creativo y desarrollarse como persona. Él apoyó la iniciativa, al fin y al cabo, después del despido de la empresa de contabilidad, Ana podía permitirse semejantes aficiones. Pero algo en su comportamiento durante las últimas semanas había empezado a inquietarlo. En primer lugar, el horario. Las clases se celebraban 3 veces por semana, de 6 a 8 de la tarde, pero Ana regresaba a casa considerablemente más tarde. A las preguntas respondía que las chicas del grupo habían decidido continuar la charla en una cafetería o que el profesor las había retenido para mostrar material adicional. En segundo lugar, su aspecto físico. Ana había comenzado a cuidarse más. Un nuevo corte de pelo, manicura profesional, maquillaje más llamativo de lo habitual. Cuando Sergio le preguntó con delicadeza si no estaba gastando demasiado en salones de belleza, su esposa se rió y explicó que en nuestro grupo todas son mujeres elegantes, no quiero parecer un ratoncito gris. En tercer lugar, las joyas. Hacía una semana había notado en su cuello una fina cadenita de oro con un pequeño colgante de diamante. Una pieza cara que él desde luego no había comprado. Bonito, dijo entonces Sergio durante la cena. ¿Una nueva compra? Un regalo de Luz, respondió Ana sin levantar los ojos del plato. ¿Te acuerdas de que te hablé de ella? Su marido está en el negocio de joyería. Les regala algo a todas las chicas del grupo, dice que tienen demasiado género en el almacén. La explicación sonaba razonable, pero Sergio no podía librarse de la vaga sensación de que algo no encajaba. La generosidad de una desconocida parecía excesiva, especialmente considerando el coste de la joya. Aún más le sorprendió el comportamiento de su hija. Carmen, que antes venía a ver a sus padres una vez cada 2 o 3 semanas los fines de semana, de repente empezó a aparecer con mucha más frecuencia. Casi cada semana encontraba un pretexto para dejarse caer por casa, recoger un libro olvidado, ayudar a mamá con el ordenador o simplemente echaba de menos la comida casera. Mamá, estás radiante con estos cursos, le decía Carmen ayer por la noche, abrazando a Ana en la cocina. Se nota que realmente te gusta esto. Sí, es un ambiente completamente diferente, respondía la madre. Gente creativa, conversaciones interesantes. Es como si me redescubriera a mí misma. Sergio escuchaba su conversación desde el salón y reflexionaba. Por una parte, se alegraba sinceramente de que su esposa hubiera encontrado una afición. Después de más de 20 años de matrimonio, conocía perfectamente su tendencia a los cambios de humor, especialmente en periodos de inactividad. Los cursos de diseño parecían una excelente forma de canalizar su energía de manera constructiva. Por otra parte, los cambios eran demasiado bruscos. Ana parecía haberse transformado en otra persona, más segura, vivaz, pero al mismo tiempo más reservada. Antes le contaba detalladamente sus días, se quejaba de los colegas, compartía planes. Ahora se limitaba a frases generales sobre el ambiente creativo y la gente interesante. Sergio trató de recordar cuándo fue la última vez que vio algún material relacionado con los cursos. Libros de texto, apuntes, bocetos, nada similar había aparecido en casa. A su pregunta directa, Ana respondió que todas las tareas se realizaban en el aula y la teoría la estudiamos a través de presentaciones del profesor. Ayer por la mañana decidió verificar sus sospechas de la manera más simple. Mientras Ana se duchaba, Sergio inspeccionó rápidamente su coche. En la guantera, entre los documentos habituales y pañuelos, sus dedos palparon algo metálico. Sacó un pequeño gemelo masculino, plateado, con una piedra azul. Su corazón empezó a latir más rápido.
Sergio dio vueltas al hallazgo en sus manos, tratando de encontrar una explicación razonable. Quizás el gemelo pertenecía a algún conocido al que su esposa había llevado en coche. O se había caído del bolsillo de una chaqueta que Ana había recogido de la tintorería. Cuando su esposa salió del baño, le tendió el gemelo. ¿Qué es esto? Ana miró su mano, y por una fracción de segundo brilló algo parecido al miedo en sus ojos. Pero inmediatamente su rostro se relajó. Ah, es de don Pedro. ¿Te acuerdas de nuestro vecino del 12? Ayer lo llevé al metro, tenía el coche en el taller. Seguramente se le cayó cuando sacaba la cartera. Sergio asintió. La explicación sonaba verosímil, aunque no recordaba que Ana hubiera tratado antes tan estrechamente con el vecino. Don Pedro era un hombre de más de 60 años, viudo, silencioso y discreto. Bien podría haber pedido ayuda. Se lo devolveré cuando nos veamos, dijo Sergio, dejando el gemelo sobre la cómoda. Por supuesto, convino Ana y comenzó a arreglarse el pelo frente al espejo. Él la observaba disimuladamente y trataba de entender qué exactamente lo inquietaba. Los movimientos de su esposa parecían naturales, la voz sonaba tranquila. Ninguna señal evidente de mentira. Y sin embargo, la sensación de inquietud no lo abandonaba. Más tarde, revisando las facturas del teléfono, Sergio se fijó en la cantidad de llamadas salientes. En el último mes su número había aumentado considerablemente. La mayoría de los números le resultaban desconocidos. Eligió varios y probó a llamar, pero por todas partes respondían contestadores automáticos o tonos breves. Ana, ¿de quién son estos números? Preguntó durante la cena, mostrándole la factura. Ella echó un vistazo a la hoja y se encogió de hombros. Las chicas del curso. Nos pasamos el día hablando por teléfono, comentando proyectos, pidiendo consejos sobre materiales. Ya sabes cómo les gusta charlar a las mujeres. Sergio sonrió, pero notó para sí mismo que antes Ana no era especialmente habladora por teléfono. Sus llamadas habituales se limitaban a breves conversaciones de negocios con amigas o familiares. Otro detalle llamó su atención. Últimamente Carmen se había vuelto mucho más atenta con su madre. Antes su hija se relacionaba con los padres de manera equilibrada, sin emociones especiales, los quería, pero mantenía distancia, lo que es natural para una joven adulta que vive de forma independiente. Ahora literalmente florecía en presencia de Ana, elogiaba su aspecto, se interesaba por los progresos en los cursos. Mamá, qué joven pareces con esa blusa, dijo Carmen anteayer. Pareces 10 años más joven. No me adules, se rió Ana, pero se veía que el cumplido le agradaba. Pero si es en serio. Papá, mira, ¿no es mamá una belleza? Sergio levantó los ojos del periódico y miró atentamente a su esposa. Carmen tenía razón, Ana realmente parecía más joven y fresca que hacía medio año. El nuevo peinado realzaba el óvalo de su rostro, el maquillaje hacía sus ojos más expresivos. Por supuesto que es una belleza, convino él. Los cursos te sientan bien. Ana sonrió y se volvió hacia la ventana, pero Sergio alcanzó a notar una expresión extraña en su rostro. No alegría por el cumplido, sino algo diferente. ¿Turbación? ¿Culpa? No podía determinarlo con exactitud. Por la noche, cuando Carmen se marchó y Ana se fue a otra clase, Sergio se quedó solo con las preguntas torturantes. La lógica le decía que todas sus sospechas eran fruto del agotamiento y el estrés. El trabajo últimamente le quitaba muchas fuerzas, varios proyectos importantes requerían atención constante. Era completamente natural que sobre ese trasfondo empezara a dar demasiada importancia a minucias. Por otra parte, los años de vida en común le habían enseñado a sentir el estado de ánimo de Ana. Y ahora ese estado de ánimo le parecía ajeno, incomprensible. Como si a su lado viviera no la esposa familiar y predecible, sino una desconocida que interpretara cuidadosamente el papel de Ana Morales. Sergio se sirvió un whisky y salió al balcón. Tras la ventana oscurecía la tarde otoñal, en los pisos de enfrente se encendían las luces. En algún lugar de allí, en uno de los centros educativos, su esposa estudiaba los principios del diseño y se relacionaba con gente nueva. O hacía algo completamente diferente. Movió la cabeza, ahuyentando los pensamientos desagradables. 26 años de matrimonio, una hija adulta, planes comunes para el futuro, todo esto no podía derrumbarse por unos cursos de diseño. Solo había que tener paciencia y esperar a que Ana le contara por sí misma que la había cambiado tanto.
Quizás estaba planeando darle una sorpresa, por ejemplo, encargarse de la decoración de su nuevo piso, que llevaban varios meses buscando. Pero incluso convenciéndose de esto, Sergio no podía librarse de la pesada premonición. Los primeros signos de problema Sergio los notó a principios de noviembre, cuando los resultados de la licitación para la construcción del centro médico resultaron para él una completa sorpresa. Premier Obras, la empresa de Vladislav Herrera, ganó la licitación con una propuesta que estaba por debajo del presupuesto de Sergio solo en un 2%. Aparentemente una niñedad, pero ese 2% significaba una diferencia de 1.500.000, una suma que podría haber cubierto los salarios de los empleados durante 2 meses. Sergio estudió cuidadosamente la solicitud ganadora, que por ley estaban obligados a publicar. Lo que vio lo puso alerta. Herrera había propuesto soluciones técnicas prácticamente idénticas, usaba los mismos proveedores de materiales e incluso indicaba plazos de ejecución con precisión de semanas, exactamente los plazos que Construmontaje planeaba incluir en su propuesta. Extraña coincidencia, murmuró Sergio, hojeando los documentos en su despacho. Andrés Vega, su adjunto y amigo desde los tiempos universitarios, silbó mirando por encima del hombro los papeles. ¿Pero qué son, telépatas? Hasta acertaron con la misma marca de cemento que elegimos nosotros después de una semana de negociaciones con proveedores. Quizás tienen los mismos consultores, sugirió Sergio, aunque él mismo no creía en esa explicación. Una semana después la situación se repitió. La licitación para la reconstrucción del complejo escolar la ganó de nuevo Premier Obras, otra vez con una ventaja mínima, otra vez con soluciones técnicas sospechosamente precisas. Esta vez Herrera incluso usó un tipo específico de aislante que Sergio había elegido después de largas consultas con expertos en eficiencia energética. Jefe, esto ya no es casualidad, dijo Andrés, arrojando la carpeta con documentos sobre la mesa. Conoce nuestras propuestas de antemano. Sergio asintió. El pensamiento sobre espionaje industrial llevaba días dándole vueltas en la cabeza, pero reconocerlo en voz alta significaba admitir que alguien de su círculo íntimo lo estaba traicionando. Vamos a revisar la oficina, decidió. Quizás haya dispositivos de escucha instalados en algún sitio. Pasaron un día entero examinando los despachos, la sala de reuniones, incluso los almacenes. No encontraron nada sospechoso. Entonces Sergio llamó a un especialista en seguridad informática, un ex empleado de los servicios especiales que se dedicaba a tales verificaciones para grandes empresas. Los ordenadores están limpios, informó el experto al día siguiente. Ningún virus, programa espía o dispositivo oculto. Las líneas telefónicas tampoco están intervenidas. Entonces, ¿cómo obtienen la información?, preguntó Sergio. Hay muchas variantes. Alguien de los empleados, un proveedor sobornado, un topo en organismos estatales. O quizás simplemente un analista muy bueno que sabe predecir sus decisiones. Sergio no creyó en la última versión. En 15 años trabajando en el mercado había estudiado a todos los competidores, incluido Herrera. Vladislav era un buen organizador. Pero no un genio de la planificación estratégica. Sus victorias anteriores en licitaciones se explicaban más bien por contactos en círculos burocráticos que por capacidades analíticas excepcionales. Sergio decidió cambiar de táctica. Instaló cámaras de vigilancia ocultas en su despacho y en la sala de reuniones, cambió las contraseñas de todos los ordenadores, y la información sobre nuevas licitaciones empezó a discutirla solo con un círculo reducido de personas de confianza. La lista de participantes en las reuniones se redujo a 4 personas, él mismo, Andrés, el ingeniero jefe Pérez y la directora financiera Jiménez. Pero ni siquiera estas medidas ayudaron. A mediados de noviembre Premier Obras ganó 2 licitaciones más, y en un caso su propuesta era inferior al presupuesto de Sergio literalmente en 0,5%, una suma tan insignificante que solo se podía alcanzar conociendo los cálculos exactos del competidor. Peor aún, empezaron a romperse los contratos a largo plazo con proveedores. El primero en negarse fue Materiales Ciudad, una empresa con la que Construmontaje había colaborado casi 10 años. Perdona, Sergio, dijo el director de la compañía, Íñigo Blanco, en una conversación telefónica. Nos ha llegado una propuesta de la que no podemos prescindir. Un contrato exclusivo para el suministro de toda la gama de materiales. ¿Qué cantidad?, preguntó directamente Sergio. No te ofendas, pero es secreto comercial. Solo diré que las condiciones son mejores que nuestros acuerdos actuales. Sergio colgó y reflexionó.
Blanco era un socio honesto, pero como cualquier empresario, ponía el beneficio por encima de las relaciones personales. La pregunta era quién podría ofrecerle condiciones tan ventajosas y para qué lo necesitaba. La respuesta llegó la semana siguiente, cuando llamadas similares llegaron de otros 3 proveedores. Todos se referían a contratos exclusivos ventajosos, todos se disculpaban por romper relaciones, y todos se negaban a nombrar al nuevo socio. Es Herrera, dijo Andrés cuando discutían la situación en el despacho de Sergio. ¿Quién más puede permitirse pagar de más a los proveedores? ¿Pero para qué? Es una estrategia ruinosa. Gastará en materiales más de lo que obtenga de beneficios de las licitaciones ganadas. No necesariamente. Quizás tiene otras fuentes de ingresos. O está jugando a largo plazo, primero desplaza a los competidores, luego sube los precios. La versión sonaba lógica, pero a Sergio lo atormentaba otra pregunta: ¿de dónde tenía Herrera información sobre sus proveedores? La lista de socios de Construmontaje no era secreta, pero conocer los detalles de los acuerdos, el tamaño de los descuentos y las condiciones especiales solo podía un círculo muy limitado de personas. En casa, durante la cena, Sergio trató de distraerse de los problemas del trabajo, pero los pensamientos volvían constantemente a lo que estaba pasando. Ana notó su estado abatido. ¿Ha pasado algo en el trabajo?, preguntó mientras le servía té. Los competidores se han activado, respondió brevemente Sergio. Herrera de Premier Obras estas últimas semanas ha ganado todas las licitaciones seguidas. ¿Quizás simplemente ha mejorado su trabajo? No lo creo. Da demasiado en el clavo con nuestros planes. Como si supiera de antemano lo que vamos a proponer. Ana frunció el ceño, fingiendo preocupación. ¿Y no has pensado que puede tener una fuente de información? Por ejemplo, alguien de tus empleados. Lo he pensado. Pero el círculo de iniciados es muy reducido. No creo que Andrés o Pérez puedan traicionar. ¿Y los documentos? Quizás alguien obtiene acceso a tus papeles. Sergio movió la cabeza. Todos los materiales importantes se guardan en la caja fuerte. Y los documentos electrónicos están protegidos por contraseñas. ¿Quieres que te ayude a organizar el papeleo?, propuso inesperadamente Ana. Quizás convenga hacer parte del trabajo en casa, para que no te quedes en la oficina hasta muy tarde. Yo antes trabajaba con documentos, algo entiendo. La propuesta era razonable. En las últimas semanas Sergio realmente pasaba en el trabajo 12 o 13 horas al día, tratando de encontrar la forma de resistir el embate de Herrera. El trabajo en casa le permitiría pasar más tiempo con la familia. Gracias, pero hay mucha especificidad, respondió él. Normas de construcción, reglamentos técnicos. Me temo que te resultaría difícil entenderlo. Bueno, como quieras, Ana se encogió de hombros. Solo me da pena verte. Estás completamente agotado. En esos días su hija empezó a visitarlos aún más frecuentemente. Carmen apareció al día siguiente, supuestamente para recoger unos libros viejos de marketing que guardaba en su antigua habitación. Pero en lugar de encontrar rápidamente los libros necesarios e irse, se quedó a cenar. Papá, cuéntame sobre tu trabajo, le pidió cuando se sentaron a la mesa. Es que no entiendo bien a qué te dedicas. Sergio se sorprendió. Durante todos estos años su hija había mostrado un interés bastante superficial por su negocio, limitándose a preguntas generales sobre ingresos y perspectivas. Ahora, en cambio, preguntaba sobre detalles, cómo se desarrollaban las licitaciones, quién tomaba las decisiones sobre los ganadores, qué factores influían en la elección del contratista. ¿Para qué lo necesitas?, preguntó Sergio. Pues así, por interés. Quizás algún día te ayude con el negocio. O me dedique yo a algo parecido. En construcción se necesitan conocimientos especiales. No es marketing, donde se puede arreglar uno con principios generales. Entiendo. ¿Pero puedo estudiar al menos las bases? Aunque sea para entender de qué hablas cuando cuentas el trabajo. Sergio se conmovió por la atención de su hija. Realmente, durante años de trabajo se había acostumbrado a compartir problemas solo con colegas, y en casa trataba de no agobiar a la familia con cuestiones profesionales. Quizás convenía contar más a los seres queridos sobre lo que le preocupaba. De acuerdo, aceptó él. El principio básico del sistema de licitaciones es este: el cliente anuncia un concurso, los contratistas presentan solicitudes, gana quien ofrezca mejores condiciones cumpliendo todos los requisitos. ¿Y qué significa mejores condiciones? ¿Solo el precio?
no solo. Se tienen en cuenta los plazos de ejecución, la experiencia de la empresa, la cualificación del personal, la calidad de los materiales utilizados. Pero el precio, por supuesto, tiene el papel principal. Carmen escuchaba atentamente, hacía preguntas aclaratorias, pedía ejemplos. La conversación se alargó casi una hora. Sergio explicaba con placer a su hija las sutilezas de su profesión, sin notar que Ana de vez en cuando les echaba miradas extrañas. Y ahora tengo problemas con un competidor, compartió al final de la conversación. Premier Obras de alguna manera siempre sabe lo que planeamos proponer y presenta solicitudes con una ventaja mínima, pero suficiente. ¿Quizás simplemente tienen un buen analista?, sugirió Carmen. Poco probable. Algunas de nuestras decisiones las tomamos en el último momento, literalmente un día antes de presentar la solicitud. Ningún análisis ayudaría a adivinar, por ejemplo, que elegiremos una marca concreta de aislante entre 15 variantes posibles. Entonces realmente parece una filtración de información, convino la hija. ¿Y has comprobado a los empleados? Los he comprobado. Todo limpio. El círculo de iniciados es muy reducido, toda gente de confianza. Y quizás no tiene que ver con los empleados, sino con que la información se filtra de otra manera. Por ejemplo, a través de escuchas telefónicas u ordenadores. También lo he comprobado. El especialista no encontró ningún rastro de intervención. Carmen reflexionó. Extraño. Resulta que o tienes un traidor entre la gente más cercana, o Herrera usa métodos muy sofisticados para obtener información. Las palabras de su hija hicieron estremecerse a Sergio. El pensamiento sobre la traición de alguien del círculo íntimo era tan doloroso que trataba de no desarrollarlo. Pero la lógica sugería, si se excluían todos los métodos técnicos, quedaba solo el factor humano. No me gusta creer en eso, reconoció él. Te comprendo. Pero quizás convenga hacer un experimento, dar información diferente a distintas personas y ver cuál de las versiones llega a los competidores. Idea interesante, Sergio miró a su hija con nuevo respeto. Se te dan bien estas cuestiones. El marketing también está relacionado con el análisis y la estrategia, sonrió Carmen. Solo que en otra esfera. Cuando su hija se marchó, Ana comentó. Es una chica estupenda. Qué inteligente está resultando. Sí, hoy me ha sorprendido. No esperaba que se tomara tan en serio mis problemas. Los hijos crecen. Ella ve que estás preocupado y quiere ayudar. Sergio asintió, pero sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. La propuesta de Carmen sobre un experimento de comprobación parecía sensata, pero realizarlo sería complicado. Había que idear una forma de dar información diferente a distintas personas de modo que pareciera natural. Al día siguiente en la oficina reflexionaba sobre el plan del experimento. Se acercaba una licitación para la construcción de un complejo residencial, un proyecto importante que podía reportar más de 10 millones de beneficio. Si conseguía identificar la fuente de la filtración de información, valdría la pena el esfuerzo empleado. Pero por ahora Sergio solo tenía la certeza de que alguien muy cercano a él trabajaba para Vladislav Herrera. Y cada día ese alguien causaba a Construmontaje un daño cada vez más grave. La llamada del banco llegó el jueves por la mañana, cuando Sergio revisaba la documentación técnica para una nueva licitación. La voz del empleado del departamento de crédito sonaba oficial y fría. Señor Morales, le recordamos la necesidad de liquidar la deuda del contrato de crédito número 4708 del 23 de septiembre. La suma a devolver asciende a 5.200.000 con intereses incluidos. Sergio apartó la vista de los papeles y frunció el ceño. Perdone, pero yo no he formalizado ningún crédito en septiembre. Compruébenlo, por favor. Los documentos están hechos a su nombre. El crédito se concedió con garantía inmobiliaria en la dirección. Sergio reconoció la dirección de su casa de campo. La sangre se le subió a la cara. Repito, yo no he pedido este crédito. Exijo una comprobación inmediata de todos los documentos. Señor Morales, tenemos su firma en el contrato, copias de documentos, confirmación de ingresos. Todos los procedimientos se han cumplido. Si considera que ha sido víctima de una estafa, diríjase a la policía. Pero la deuda no desaparece por eso. La línea se cortó con tonos breves. Sergio se quedó sentado, sin poder creer lo que había oído. 5 millones, una suma que podía sacudir seriamente la situación financiera de la empresa y mucho más el presupuesto familiar.
Media hora después sonó el teléfono otra vez. Esta vez llamaban de otro banco. Buenos días, somos del Servicio de Recobro de Deudas. ¿Sergio Alejandro Morales? Sí. Por el contrato de crédito del 15 de octubre tiene una demora en el pago. La suma a abonar, 3.800.000. ¿Cuándo planea liquidar la deuda? Sergio se sintió mareado. Un segundo crédito del que no sabía nada. Apuntó todos los datos, exigió que le enviaran copias de los documentos por correo electrónico y corrió a ver a su asesor bancario. Elena Victoria, con quien trabajaba desde hacía más de 10 años, lo recibió con cara preocupada. Señor Morales, ayer traté de localizarle. Han surgido dudas sobre el movimiento de fondos en sus cuentas. ¿Qué fondos? Sergio sintió como si la tierra se hundiera bajo sus pies. En los últimos 2 meses se han efectuado transferencias importantes de la cuenta familiar conjunta. La suma total asciende a unos 4 millones. Las operaciones se realizaron usando banca online, todo formalmente correcto, pero usted suele avisar de tales gastos. Sergio se dejó caer en la silla. La cuenta conjunta a la que tenía acceso Ana. La habían abierto hacía varios años para gastos familiares, facturas de servicios, compras para casa, vacaciones. Sergio transfería dinero regularmente, pero nunca había dispuesto de sumas importantes a través de esa cuenta. Enséñeme el detalle de las operaciones. Elena Victoria le tendió una hoja impresa. Las transferencias se habían hecho en diferentes días, por distintas cantidades, de 200.000 a 800.000 cada vez. Todas las operaciones se realizaron en horario diurno, cuando Ana podía estar en casa con acceso al ordenador. Los destinatarios eran personas físicas, cuyos nombres no le decían nada a Sergio. ¿Puede averiguar quiénes son estas personas? El secreto bancario no permite revelar información sobre clientes. Pero si presenta una denuncia por estafa, la policía podrá solicitar los datos en el marco de la investigación. Sergio asintió y pidió que imprimieran todos los documentos. Al final del día el cuadro estaba más o menos claro. A su nombre se habían formalizado 4 créditos en diferentes bancos por una suma total de 15.300.000. Todos los préstamos se concedieron con garantía inmobiliaria, la casa de campo, el piso, el local de oficinas de la empresa. Las firmas en los documentos parecían auténticas, los datos del pasaporte coincidían. Pero Sergio sabía con certeza que no había formalizado ningún crédito. En casa trató de mantener la calma, pero Ana notó inmediatamente su estado. ¿Ha pasado algo? Tienes aspecto horrible. Tenemos que hablar en serio. Sergio sacó la carpeta con documentos. A mi nombre se han formalizado créditos por 15 millones. Yo no los he pedido. Ana palideció y se dejó caer en el sofá. ¿Cómo es posible? ¿Estás seguro de que no se te ha olvidado? Quizás los formalizaste para la empresa y... Recuerdo cada crédito que he pedido en mi vida. Estos préstamos no los he formalizado. Entonces es una estafa. Ana parecía sinceramente conmocionada. Alguien ha robado tus documentos, falsificado las firmas. Sergio le tendió en silencio los extractos de la cuenta familiar. Ana repasó con los ojos las cifras y su rostro se puso aún más pálido. Yo no he hecho esto, susurró. Sergio, no pensarás que yo. No sé qué pensar. Solo tenemos acceso a la cuenta nosotros dos. Solo nosotros conocemos las contraseñas. Ana se tapó la cara con las manos. Espera, déjame pensar. ¿Te acuerdas de que hace un mes tuvimos obras en el baño? Vinieron obreros, pudieron ver documentos y los dejaste sobre la mesa. Y las contraseñas, yo a veces las anotaba en un papel, quizás alguien las vio. La versión sonaba forzada, pero Sergio no podía encontrar otras explicaciones. La idea de que su esposa pudiera robarle parecía absurda. ¿Para qué necesitaría tanto dinero? ¿En qué podría habérselo gastado? Hay que ir a la policía, decidió él. Y a los abogados. Quizás se pueda demostrar la falsificación de documentos. Por supuesto, convino Ana. Encontraremos a esos estafadores y los castigaremos. Pero al día siguiente resultó que los procedimientos judiciales podían alargarse meses, mientras que los bancos exigían la devolución inmediata de los fondos. Además, como los créditos estaban formalizados con garantía inmobiliaria, el retraso en los pagos amenazaba con la pérdida de la casa y el piso. Tenemos como máximo 2 semanas, explicó el abogado don Miguel, al que se dirigió Sergio.
Después de eso los bancos tienen derecho a iniciar el procedimiento de recuperación mediante venta de los bienes dados en garantía. ¿Y si demostramos la falsificación de documentos? Eso puede llevar medio año o más. Para entonces habrán vendido su propiedad en subasta. Quedaba una sola salida, encontrar urgentemente dinero para saldar las deudas. Sergio se dirigió a su banco por un crédito de emergencia, ofreciendo como garantía el edificio de oficinas de la empresa. Es arriesgado, advirtió Andrés cuando Sergio le contó la situación. Si no podemos devolver el dinero a tiempo, perderemos la oficina. No hay otra salida. No puedo quedarme sin techo. El crédito por 10 millones se aprobó en 3 días. Sergio liquidó las deudas más urgentes, pero quedaban 5 millones que había que encontrar de otra manera. Se dirigió a un inversor privado que accedió a prestar dinero con garantía de la casa de campo al 20% anual. Condiciones abusivas, murmuró Sergio firmando el contrato. Pero rápido y sin preguntas innecesarias, respondió el prestamista, un hombre mayor en traje caro. En casa Ana lo recibió con cara culpable. Sergio, he estado pensando toda la noche. No se puede permitir que por culpa de estos estafadores lo pierdas todo. Sacó una pequeña joyero. Aquí están mis joyas. Véndelas. En el joyero había anillos de oro, pulseras, cadenas, todo lo que Sergio había regalado a su esposa a lo largo de los años de matrimonio. La pieza más valiosa eran unos pendientes de diamantes, comprados para el 10º aniversario de boda. Ana, no hace falta. Son tus regalos. Los regalos no son importantes. Lo importante es que salgamos de esta desgracia juntos. Ana lo abrazó. No puedo ver tranquila cómo sufres. Sergio se conmovió por el sacrificio de su esposa. Cualesquiera que fueran las sospechas que lo atormentaran, Ana se comportaba como una verdadera compañera de vida, dispuesta a compartir con él cualquier dificultad. Las joyas se tasaron en 800.000. Junto con otros ahorros, fue suficiente para cubrir la parte restante de la deuda. Pero la situación financiera de la familia se había vuelto crítica. Todos los activos líquidos se habían gastado, la propiedad estaba hipotecada, la empresa cargada de créditos. Hay que apretarse el cinturón, dijo Sergio durante la cena. El próximo año vamos a economizar en todo. Por supuesto, convino Ana. Lo principal es que hemos permanecido juntos y no hemos perdido a nadie. Carmen vino el fin de semana y escuchó el relato de las desgracias familiares. Es monstruoso, se indignó. ¿Cómo han podido los estafadores formalizar créditos a nombre ajeno tan fácilmente? El sistema bancario es imperfecto, suspiró Sergio. Y nosotros, al parecer, fuimos demasiado descuidados con los documentos. Mamá me dijo que habían tenido obras en casa. Quizás realmente los obreros robaron algo. Es posible. No tengo otras versiones. ¿Y no han probado a contratar un detective privado? Propuso Carmen. Quizás consiga encontrar rastros de estos estafadores. Buena idea, apoyó Ana. No se puede dejar esto así. Pueden engañar a otras personas. Un detective cuesta dinero que ahora no tenemos, recordó Sergio. Papá, es una inversión, insistió Carmen. Si el detective encuentra a los delincuentes, podrás recuperar el dinero robado a través de los tribunales. La lógica de su hija parecía sensata, pero Sergio no tenía ni tiempo ni medios para largas investigaciones. Todas las fuerzas se iban en el intento de salvar la empresa, que seguía perdiendo clientes y contratos. A finales de semana quedó claro que los 15 millones de deuda eran solo el comienzo de la catástrofe. Los bancos no solo exigían la devolución de la suma principal, sino que habían aplicado multas por retraso. El prestamista privado recordaba diariamente los intereses crecientes. Los proveedores se negaban a trabajar sin pago por adelantado, y Construmontaje no había ganado nuevas licitaciones en 2 meses consecutivos. Estamos al borde de la bancarrota, reconoció Sergio a Andrés el lunes por la mañana. ¿Quizás convenga declararse en bancarrota oficialmente? Entonces las deudas se cancelarían mediante el procedimiento de reestructuración. ¿Y perder todo lo que he construido en 15 años? No, lucharé hasta el final. Pero cada nuevo día traía solo malas noticias. Otro proveedor rompió el contrato, otro cliente se negó a los servicios de Construmontaje. Ana seguía apoyando a su marido, le preparaba sus platos favoritos, no se quejaba de la falta de dinero para gastos habituales. Pero a veces Sergio captaba en su mirada algo extraño, no pena ni compasión, sino una especie de expectación.
como si supiera que algo concreto les esperaba por delante y simplemente esperara pacientemente ese momento. El pensamiento le pareció absurdo y lo ahuyentó. Al fin y al cabo, todas las personas tienen sus formas de vivir el estrés, y quizás Ana simplemente trataba de no mostrarle la profundidad de sus preocupaciones para no agravar su estado. Pero la pesada premonición no abandonaba a Sergio. Sentía que lo más terrible estaba aún por llegar. En diciembre la situación de Construmontaje se volvió catastrófica. Cada mañana Sergio despertaba con la sensación de que sobre su cabeza se cernía una guillotina y no sabía cuándo caería la cuchilla. Los acreedores llamaban varias veces al día, amenazando con el embargo de bienes. Los proveedores exigían pago completo por adelantado incluso para pedidos pequeños. Los empleados, intuyendo que algo iba mal, empezaron a buscar nuevos empleos. «Jefe, tenemos que hablar en serio», dijo Andrés entrando en el despacho con cara sombría. Hierro Centro se ha negado a suministrar armadura para el objeto de la industrial. Sin pago por adelantado de 2 millones ni quieren hablar. Sergio se frotó las sienes. El dolor de cabeza se había convertido en su compañero constante. ¿Y de dónde sacar 2 millones? La caja está vacía, los límites de crédito agotados. Entonces habrá que parar la obra. Y eso son multas al cliente del 10% de la suma del contrato. 1.500.000 de multa, calculó mecánicamente Sergio. Nos rematará definitivamente. Se quedó sentado en la silla, mirando los montones de documentos sobre la mesa, y trató de encontrar una salida del callejón sin salida. Tras la ventana nevaba, y en el cielo gris invernal se reflejaba su estado de ánimo. 15 años de construcción del negocio podían derrumbarse en pocos meses. En casa Ana lo recibía con especial ternura. En cuanto Sergio cruzaba el umbral, le ayudaba a quitarse el abrigo, le traía las zapatillas, lo sentaba en el sillón. ¿Cómo han ido las cosas en el trabajo?, le preguntaba con voz suave, masajeándole los hombros. Mal. Muy mal. No pienses en eso en casa, Ana se inclinaba hacia su oído. Aquí tienes que descansar. Mejor cuéntame qué has comido hoy. He preparado tu solianca favorita. Los cuidados de su esposa lo conmovían y lo sorprendían a la vez. Antes Ana no había sido tan atenta a sus necesidades. Por supuesto, siempre había sido una buena ama de casa, pero ahora su atención había adquirido un carácter especial, casi maternal. Se anticipaba a cada uno de sus deseos, cocinaba exclusivamente los platos que a él le gustaban, se aseguraba de que siempre hubiera en casa su té favorito. «Me cuidas tanto», dijo Sergio una noche, cuando Ana le trajo un vaso de leche tibia con miel. «Como si estuviera gravemente enfermo». «Y lo estás», respondió ella en serio. «De estrés. Se ve cómo sufres. Quiero crear al menos en casa una atmósfera de tranquilidad para ti». Se sentó en el brazo del sillón y le acarició la cabeza. «Sergio, ¿no has pensado que quizás convenga cerrar la empresa? ¿Declararte en bancarrota y empezar de nuevo? ¿Cómo empezar de nuevo? ¿Con qué vivir? ¿A qué dedicarme? Encontraremos algo. Eres inteligente, tienes experiencia. Te cogerán en cualquier empresa constructora para un buen puesto. ¿Como directivo de nivel medio con sueldo de gerente? ¿Después de haber sido mi propio jefe durante 15 años? Ana guardó silencio, siguiendo acariciándole el pelo. ¿Y si intentaras negociar con los acreedores? Quizás acepten una reestructuración de la deuda. Lo he intentado. Quieren el dinero aquí y ahora. Entonces, ¿qué tal si pides prestado a algún conocido? ¿O encuentras un inversor que invierta en la empresa? Sergio se sorprendió del detalle de sus preguntas. Normalmente Ana se limitaba a palabras generales de apoyo, sin profundizar en los procesos empresariales. Ahora, en cambio, mostraba un vivo interés por el aspecto financiero. Los conocidos no disponen de esas sumas. Y los inversores no querrán invertir en una empresa ruinosa. ¿Y si les ofreces el control? Que se queden con toda la empresa, y tú sigues como director asalariado. ¿Quién va a querer una empresa con deudas de 20 millones? Ana reflexionó. ¿Cuánto vale tu negocio sin contar las deudas? La oficina, el equipo, la cartera de clientes. Difícil de decir. En circunstancias normales, unos 30 o 40 millones. Ahora, con venta urgente, la mitad. Entonces incluso contando las deudas queda un beneficio de 5 a 10 millones. No está mal para un inversor.
Los razonamientos de su esposa le parecieron a Sergio sorprendentemente sensatos. Ni siquiera sospechaba que fuera capaz de pensar en esas categorías. ¿De dónde sacas estos conocimientos de economía?, preguntó sonriendo. Pues razonando lógicamente. Además, a veces leo artículos en internet, trato de entender en qué situación nos encontramos. En esos días Carmen empezó a visitarlos casi cada fin de semana. Explicaba sus visitas con el deseo de apoyar a la familia en un momento difícil. Pero Sergio notó que su hija mostraba hacia sus problemas no solo compasión, sino interés profesional. Papá, cuéntame qué opciones tienes para salir de la crisis, le pidió un sábado. Quizás pueda aconsejarte algo. Al fin y al cabo, el marketing también está relacionado con la planificación estratégica. Sergio compartía gustosamente con su hija sus reflexiones. Le agradaba que Carmen se tomara tan en serio los problemas familiares y tratara de ayudar con consejos. El problema principal es que hemos perdido competitividad, le explicaba. Premier Obras nos intercepta todos los concursos, nos quita proveedores y clientes. Incluso si solucionamos el tema de las deudas, la empresa seguirá siendo inviable. ¿Has tratado de entender cuál es el secreto del éxito de Herrera? Quizás use nuevas tecnologías, métodos de trabajo. Ningún método especial. Simplemente de alguna manera obtiene información sobre nuestros planes por adelantado. ¿Y aún no has encontrado la fuente de la filtración? He comprobado todo lo que se puede. Los empleados están limpios, la técnica no está intervenida. Solo queda. ¿Qué? Sergio vaciló. No quería expresar en voz alta la sospecha sobre la posible traición de alguien de las personas más cercanas. Nada. Simplemente aún no consigo entender cómo lo hace. Carmen miraba atentamente a su padre. Y quizás el problema no está en la filtración de información, sino en que Herrera simplemente analiza mejor el mercado. ¿O tiene más posibilidades financieras? Posibilidades financieras, sí. Pero el análisis del mercado no tiene nada que ver. Conoce nuestros planes literalmente hasta el último detalle. Entonces realmente es extraño. Quizás aún así convendría contratar un detective privado para seguir la actividad de Herrera. A ver si se puede encontrar algo comprometedor o pruebas de competencia desleal. No hay dinero para un detective. ¿Y si pago yo? Tengo algunos ahorros. La propuesta de su hija conmovió a Sergio. Estaba dispuesta a gastar sus ahorros para ayudar a su padre. Pero él no podía aceptar tal sacrificio. Gracias, pero estos son mis problemas. Me las arreglaré solo. Papá, somos una familia. Tus problemas son nuestros problemas comunes. En la voz de Carmen sonaba una preocupación tan sincera que a Sergio se le encogió el corazón. Abrazó a su hija, agradecido por su apoyo. Eres estupenda. Lástima que no todos los padres tengan hijos tan comprensivos. Ana, que había escuchado su conversación desde la cocina, se acercó y los abrazó a ambos. Saldremos adelante todos juntos, dijo. Lo principal es no perdernos unos a otros. En esos momentos Sergio sentía que, a pesar de todos los problemas financieros, seguía siendo un hombre rico. Una esposa cariñosa, una hija solícita, ¿acaso no era eso más importante que el dinero? Pero había otros momentos en que el comportamiento de sus seres queridos le parecía extraño. Por ejemplo, su tranquilidad inexplicable ante el trasfondo de la catástrofe familiar. Sergio no dormía por las noches, atormentado por la ansiedad sobre el futuro, mientras que Ana y Carmen parecían sorprendentemente serenas. Por supuesto, expresaban compasión, pero en sus ojos no había ese horror que debería sentir cada miembro de la familia ante la ruina total. ¿Cómo podéis estar tan tranquilas?, preguntó Sergio una noche cuando cenaban los tres juntos en casa. ¿De qué sirve ponerse nervioso?, respondió Ana. La preocupación no va a cambiar la situación. Mejor pensar en cómo encontrar una salida. Mamá tiene razón, apoyó Carmen. El pánico no ayuda a nadie. Hay que mantener la claridad mental. Su racionalidad impresionaba, pero a la vez inquietaba. Sergio trató de imaginar cómo se comportaría si los papeles se intercambiaran y Carmen estuviera al borde de la bancarrota. Difícilmente podría demostrar una actitud tan filosófica ante el problema. Aún más le sorprendió el comportamiento de Ana en el aspecto íntimo. Normalmente en periodos de estrés su intimidad física se reducía a la nada, Sergio estaba demasiado agotado por los problemas y Ana no mostraba especial iniciativa.
Ahora, en cambio, su esposa era quien proponía la intimidad, y lo hacía con una ternura especial. Necesitas relajarte, le susurraba, abrazándolo en el dormitorio. Olvidarte aunque sea por un rato de todos los problemas. Sergio no podía rechazar las caricias, pero tampoco podía relajarse completamente. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre deudas, acreedores, posible bancarrota. Ana parecía sentirlo y redoblaba esfuerzos, tratando de distraerlo de las reflexiones angustiosas. ¿En qué piensas?, le preguntaba, acostada a su lado después de la intimidad. En el trabajo. No puedo sacármelo de la cabeza. Trata de no pensar. Al menos por la noche date un respiro. Fácil de decir. Ana se acercaba más a él. ¿Te acuerdas de que una vez soñábamos con irnos de la ciudad? ¿Comprar una casita en algún lugar junto al mar, dedicarnos al jardín, leer libros? Me acuerdo. Pero entonces eran sueños para la jubilación. Y ahora no se prevé ninguna jubilación. ¿Y si el destino nos da la oportunidad de cambiar de vida antes de tiempo? ¿Vender todo lo que queda y empezar de nuevo en otro lugar? ¿Con qué vivir? Encontraremos algo. Tú no eres inútil. Puedes trabajar como capataz, maestro, consultor. Y yo me colocaré de contable en alguna empresa local. La propuesta sonaba casi romántica, pero Sergio entendía que era una utopía. Mudarse a otra ciudad a su edad, buscar trabajo, acostumbrarse a una nueva vida, todo eso requería energía que ya casi no le quedaba. Hablaremos de eso cuando salgamos del hoyo de las deudas, dijo él. Por supuesto, convino Ana. Solo quiero que sepas, decidas lo que decidas, estaré a tu lado. Sus palabras le consolaban el alma, pero no podían disipar la sensación de catástrofe que se acercaba. Cada día la situación empeoraba. Otro cliente rechazó los servicios de construmontaje, otro proveedor exigió el pago inmediato de la deuda. La empresa se hundía lenta pero inexorablemente. Y todo este tiempo a su lado estaban las dos personas más queridas, que por alguna razón parecían como si supieran de antemano cómo iba a terminar esta historia. En enero Sergio tomó una decisión que le parecía equivalente al suicidio: empezar a vender sus pertenencias personales para salvar la empresa. Lo primero que pusieron a la venta fue la casa de campo del pueblo. La parcela de 8 hectáreas con casa de 2 plantas y sauna la tasaron en 4.800.000. Qué pena separarse, dijo Ana, de pie en la terraza mirando el jardín nevado. Tantos años hemos pasado aquí, tantos recuerdos. Sergio asintió, no fiándose de su voz. La casa de campo la habían comprado en 2007, cuando los negocios iban bien y el futuro parecía despejado. Cada fin de semana venían aquí toda la familia, hacían barbacoas, trabajaban en el huerto. Carmen traía amigos, y la casa se llenaba de voces jóvenes y risas. Quizás aún así tratemos de encontrar otra salida, propuso él, recorriendo por última vez la parcela. ¿Qué otra salida? Ana lo tomó del brazo. El dinero hace falta urgentemente, y la casa de campo de todas formas está vacía en invierno. Mejor venderla y salvar el trabajo de toda tu vida. Encontraron comprador en una semana. Una familia joven con 2 niños que soñaba con una casa en el campo. Sergio los veía examinar con entusiasmo las habitaciones, hacer planes de mejoras, y sentía una extraña mezcla de tristeza y alivio. El dinero de la venta de la casa de campo se destinó a pagar las deudas más críticas. Eso dio un respiro de un mes, pero no solucionó el problema principal: la empresa seguía perdiendo dinero más rápido de lo que lo ganaba. Hay que vender el coche, anunció Sergio en consejo de familia. El Lexus se puede vender por 2 millones. Por supuesto, convino Ana sin vacilar. En qué ir ya lo decidiremos después. Lo principal ahora es salvar la empresa. Su disposición a separarse del coche querido sorprendió a Sergio. Ana apreciaba mucho su todoterreno blanco, presumía de él ante las amigas, lo cuidaba meticulosamente. Y ahora aceptaba venderlo sin el menor pesar. ¿Estás segura?, preguntó él. Después, cuando las cosas se arreglen, compraremos uno nuevo. El coche no es lo principal en la vida, respondió Ana. Lo principal es que te salga todo bien. Carmen también se tomó la decisión con comprensión. Muy bien, papá. Ahora cada céntimo cuenta. Y el coche de verdad lo podréis comprar después. La semana siguiente Sergio puso a la venta sus acciones en la empresa constructora de un amigo, un pequeño paquete que había adquirido hacía varios años como inversión a largo plazo.
Otros 500.000 que inmediatamente se fueron a los acreedores. Pero todas estas medidas eran una gota en el océano. El problema principal, la pérdida de clientes y contratos, no desaparecía. Es más, la situación seguía empeorando a una velocidad alarmante. El golpe que acabó de hundir a Sergio llegó a finales de enero. Construmontaje participaba en el concurso para la construcción de un gran complejo residencial, un contrato de 50 millones que podía salvar la empresa. Sergio y su equipo trabajaron en la propuesta un mes entero, calcularon cada detalle, acordaron precios especiales con los proveedores. Esta es nuestra oportunidad, le decía a Andrés el día antes de entregar los documentos. Si ganamos este concurso, podremos pagar las deudas y empezar a recuperarnos. ¿Y si no ganamos? Entonces es el final. Los resultados se anunciaron una semana después. Premier Obras quedó primera otra vez, ofreciendo un precio inferior al presupuesto de Sergio en solo 300.000, una suma ridícula para un contrato de esa magnitud. Pero precisamente esos 300.000 decidieron el resultado del concurso. Sergio se quedó sentado en su despacho, con la notificación oficial de la derrota en las manos, y sintió cómo se desplomaba la última esperanza. 50 millones de beneficio que podrían haber salvado la empresa se fueron a manos de Vladislav Herrera. ¿Cómo lo hace?, susurró Sergio, dirigiéndose más a sí mismo que a Andrés. ¿Cómo adivina cada vez nuestros precios con precisión de céntimos? No lo sé, jefe. Pero eso ya no importa. Tenemos que pensar en qué hacer a continuación. No había nada más que hacer. El dinero que quedaba alcanzaba para un mes de funcionamiento de la empresa, no más. Sueldos de empleados, alquiler de oficina, servicios, todo requería pago inmediato. En casa Sergio no ocultó a la familia la magnitud de la catástrofe. Hemos perdido la última oportunidad, dijo durante la cena. El contrato de 50 millones se lo ha llevado Herrera. Ana dejó el tenedor y miró a su marido con compasión. Entonces no estaba destinado. Quizás sea una señal de que es hora de cambiar de vida. ¿Qué señal? He perdido el trabajo de toda mi vida. Pero no has perdido lo principal, a nosotras. La familia, la salud, la posibilidad de empezar de nuevo. Sergio negó con la cabeza. A mi edad no se empieza de nuevo, se hacen balances. Tonterías, Ana se acercó más a él. Mi abuelo a los 60 años abrió su propio taller y trabajó hasta los 80. La edad no es una sentencia. Tu abuelo no tenía deudas de 20 millones. Pero no tenía experiencia y contactos como tú. Sergio, pienso en serio que deberíamos declararnos en bancarrota y empezar una nueva vida. Quizás incluso mudarnos a otra ciudad. La propuesta no era nueva para Sergio, su esposa había sacado este tema ya varias veces. Pero ahora en su voz sonaba una convicción especial, como si ya hubiera decidido todo y simplemente esperara a que él accediera. ¿A dónde mudarnos? ¿Para qué? ¿Y por qué no? Aquí todo te recuerda fracasos, a Herrera, las deudas. Empezarás en un lugar nuevo y psicológicamente será más fácil. ¿Con qué vivir en el lugar nuevo? Encontraremos algo. Eres un especialista, te cogerán en cualquier empresa constructora. Y yo me colocaré de contable o secretaria. Ana hablaba con tal seguridad como si ya hubiera estudiado el mercado laboral en otras ciudades y conociera vacantes concretas. ¿Y dónde concretamente propones empezar la nueva vida? No sé. En algún lugar del sur, quizás. Allí el clima es mejor, la vida más barata. Alquilaremos un piso pequeño, nos colocaremos en el trabajo, poco a poco nos pondremos en pie. El fin de semana vino Carmen. Después de escuchar el relato sobre el concurso perdido, también empezó a hablar de cambios. Papá, creo que mamá tiene razón. Quizás realmente convenga empezar con una página en blanco. ¿Tú también crees que debo dejarlo todo y huir a otra ciudad? No huir, sino mudarse. Son cosas diferentes. Aquí se ha dañado tu reputación, te han aplastado los competidores, tienes deudas colgando. Y en otro lugar serás simplemente un constructor experimentado que tiene algo que ofrecer a los empleadores. Su hija razonaba sensatamente, pero Sergio sentía algo antinatural en sus palabras. La facilidad con que la familia estaba dispuesta a renunciar a todo por perspectivas nebulosas en una ciudad desconocida sorprendía a Sergio. Veis las cosas demasiado optimistamente, dijo él. Empezar la vida desde cero a nuestra edad no es romanticismo, sino dura realidad.
Vivienda alquilada, ciudad ajena, búsqueda de trabajo, necesidad de demostrar la propia competencia. Pero ninguna deuda, ningún acreedor, ningún Herrera, objetó Ana. ¿Acaso eso no vale dificultades temporales? ¿Y las deudas desaparecerán por sí solas? Con la bancarrota de persona física, sí. El procedimiento llevará unos meses, pero al final estarás completamente libre de obligaciones. Sergio se sorprendió del conocimiento de su esposa en sutilezas jurídicas. ¿De dónde sacaba una ama de casa tales conocimientos sobre derecho concursal? ¿Has estudiado esta cuestión? He leído en Internet. Quería entender qué opciones tenemos. La explicación sonaba razonable, pero algo en el comportamiento de Ana y Carmen seguía inquietando a Sergio. Su disposición a cambios radicales parecía demasiado meditada, como si supieran de antemano hacia dónde iban las cosas y ya hubieran elaborado un plan de acción. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, convino Ana. Es una decisión seria, no se puede tomar con prisas. Pero en sus ojos Sergio notó impaciencia. Como si su esposa estuviera deseando que él accediera a la bancarrota y la mudanza. La semana siguiente trajo nuevos golpes. Otros dos grandes clientes rescindieron contratos, alegando cambio de circunstancias. El ingeniero jefe Pérez presentó su dimisión tras recibir una oferta de una empresa competidora. El banco exigió el pago anticipado del crédito con garantía del edificio de oficinas. Todo se desmorona, constató Andrés el viernes por la noche. Quizás realmente convenga declararse en bancarrota mientras quede algo que salvar. Sergio estaba sentado en la oficina vacía, la mitad de los empleados ya se había ido, los que quedaban terminaban los proyectos actuales y también se preparaban para marcharse. Tras la ventana caía nieve y a la luz de las farolas los copos parecían cenizas de esperanzas quemadas. 15 años, susurró. 15 años construyendo esta empresa. Y la construiste. Nadie puede quitarte la experiencia, los conocimientos, la reputación de profesional. Una empresa no es solo edificio y letrero. Ante todo son personas y sus habilidades. Andrés tenía razón, pensaba Sergio volviendo a casa en transporte público, habían vendido el coche hacía 3 semanas. Quizás la familia también tuviera razón proponiendo empezar de nuevo. Al fin y al cabo, ¿qué perdía? Las deudas de todas formas no podría pagarlas, la oficina se la quitarían los acreedores, y los clientes ya se los había quitado Herrera. En casa lo esperaban una cena a la luz de las velas y una Ana especialmente tierna. ¿Cómo han ido las cosas?, preguntó abrazándolo en la entrada. Mal. Muy mal. Entonces hoy no hablaremos de eso. Olvídate de todo hasta el lunes. Lo llevó al salón, donde sobre la mesa estaban sus platos favoritos y una botella de buen vino. ¿Qué celebramos?, se sorprendió Sergio. Nada. Simplemente quiero que mi marido se sienta feliz al menos a veces. Cenaron a la suave luz de las velas, hablaron de cualquier cosa menos del trabajo y las deudas. Ana contaba historias divertidas de los cursos de diseño, compartía planes para acondicionar la futura vivienda cuando todo se arreglara. Sergio se iba relajando poco a poco, casi olvidándose de los problemas. ¿Sabes?, dijo terminándose el vino. Quizás tenéis razón de verdad sobre la mudanza. Aquí realmente todo me recuerda a fracasos. Los ojos de Ana se iluminaron. ¿En serio? ¿Estás dispuesto a considerar esa opción? Dispuesto a pensarlo. Pero hay que planificarlo todo cuidadosamente. Elegir ciudad, encontrar vivienda. Buscar trabajo. Por supuesto, asintió Ana. Lo pensaremos todo bien y lo haremos correctamente. En su voz sonaba alivio, como si la parte más difícil de la conversación ya hubiera pasado. Y Sergio volvió a pensar en lo sorprendentemente tranquila que su familia se tomaba la catástrofe que debería haber conmovido a cualquier persona normal. Pero el cansancio y el vino hacían su efecto. Hoy no quería analizar las rarezas en el comportamiento de sus seres queridos. Hoy simplemente se permitía ser débil y necesitar apoyo. Y el apoyo, hay que reconocerlo, era sincero y generoso. Las negociaciones con el posible inversor fracasaron antes del mediodía. Sergio se pasó 2 horas en la oficina de una sólida empresa inmobiliaria, explicando las ventajas de colaborar con Construmontaje, enseñó el portafolio de proyectos terminados, habló del equipo cualificado. Pero el director financiero fue inflexible, una empresa con deudas de 20 millones no presentaba interés para inversiones.
Perdone la franqueza, don Sergio, dijo cerrando la carpeta con documentos, pero nos está proponiendo comprar un barco que se hunde. Incluso si pagáramos sus deudas, ¿qué garantiza el éxito en el futuro? El mercado no perdona a los débiles. Sergio salió a la calle sintiéndose completamente vacío. Esta había sido la última instancia, la última oportunidad de encontrar dinero para salvar la empresa. Ya no tenía a dónde ir. Caminaba por las calles nevadas sin fijarse en los transeúntes, los coches, los escaparates de las tiendas. En su cabeza daba vueltas un solo pensamiento: todo había terminado. 15 años de trabajo, sueños sobre el negocio propio, planes de expansión, todo se había derrumbado de la noche a la mañana. Mañana tendría que reunir a los empleados y anunciar el cierre de la empresa. Llegó a casa antes de lo habitual, eran solo las 2:30, aunque había dicho que volvería tarde. Normalmente a esa hora Ana se ocupaba de las tareas domésticas o se preparaba para la siguiente clase de diseño. Sergio subió por la escalera, sacó las llaves, pero al acercarse a la puerta oyó voces del salón. Ana estaba hablando con alguien. La voz del hombre le resultaba familiar, pero Sergio no conseguía identificar inmediatamente a quién pertenecía. Los interlocutores hablaban en voz baja, casi susurrando, pero en el silencio del día invernal cada palabra se oía claramente a través de la puerta fina. Por fin este idiota se ha rendido, decía el desconocido. Si hubieras visto su cara en las últimas negociaciones. Completamente hundido. Sergio se quedó inmóvil con la llave en la mano. Alguien en su casa estaba discutiendo sus negociaciones, y en términos que no dejaban dudas sobre la actitud hacia él. ¿Pronto se declarará en bancarrota?, preguntó Ana. Creo que sí. No tiene dónde ir. Los últimos inversores se han negado, los acreedores le pisan los talones. Como máximo una semana, y Construmontaje dejará oficialmente de existir. La voz era definitivamente masculina, de mediana edad, con ligera ronquera. Sergio giró lentamente la llave en la cerradura, tratando de no hacer ruido. Y los documentos para la bancarrota de persona física ya los he preparado, continuó Ana. En cuanto los firme, estará completamente libre de deudas. Y podremos empezar una nueva vida. ¡Qué lista eres!, se rió el hombre. Lo has pensado todo hasta el último detalle. ¿Y él aún no sospecha nada? Nada. Es hasta conmovedor ver lo agradecido que está por mi apoyo. Si supiera a quién le está pasando realmente toda la información. Sergio sintió como la sangre se le subía a la cara. Lentamente, tratando de no hacer crujir el parqué, pasó por el pasillo hacia el salón. La puerta estaba entreabierta, y por la rendija vio una escena que hizo que se le parara el corazón. En el sofá estaba sentada Ana en brazos de un hombre. El hombre la besaba en el cuello, y ella echaba la cabeza hacia atrás, disfrutando de las caricias. Junto a ellos, en un sillón, estaba Carmen contando un fajo grueso de dinero. 200.000, como habíamos acordado, dijo el hombre. Vladislav Herrera, su principal competidor, el hombre que durante los últimos meses había destruido metódicamente su negocio. Gracias, don Vladislav, respondió Carmen, guardando el dinero en el bolso. ¿La información sobre los inversores fue útil? Mucho. Me puse en contacto con ellos ayer mismo y les expliqué que colaborar con Morales era tirar el dinero. Ahora ni siquiera querrán escucharle. Ana se rió. Pobrecito, hoy volverá completamente hundido. Tendré que hacer de esposa cariñosa, consolarlo, ofrecerle té con galletas. ¿Cuánto tiempo más hay que aguantar esta comedia?, preguntó Herrera. Creo que poco. En cuanto tramite la bancarrota, podremos quitarnos las máscaras. Le diré que me voy contigo, y el que empiece nueva vida en algún lugar lejos de aquí. Carmen, ¿tú también planeas desaparecer? Carmen levantó la cabeza del dinero. Estoy cansada de fingir que soy una hija solícita. Es demasiado incluso para mí. En cuanto mamá tramite el divorcio, dejaré de comunicarme con él. Cruel, observó Herrera, pero en su voz no había reproche, sino más bien aprobación. ¿Y qué tiene de cruel? Se encogió de hombros Carmen. Constantemente me suelta sermones sobre economizar, exige informes por cada 1.000 que me gasto. Y tú me das 200.000 al mes simplemente por contar qué concursos planea ganar. Sergio estaba tras la puerta, incapaz de creer lo que oía. Su esposa, con quien había vivido 26 años, su hija, a quien había criado y amado, ambas lo traicionaban, cobrando por ello dinero del enemigo. Por cierto,
Hablando de concursos, continuó Herrera. La semana que viene anuncian el concurso para la reconstrucción del complejo hospitalario. 30 millones, un bocado apetitoso. Aunque creo que tu maridito ni siquiera presentará solicitud. No la presentará, convino Ana. Ya no tiene ni dinero, ni fuerzas, ni ganas. Se ha hundido completamente, mi pobre Sergio. Pronunció su nombre con tal ternura burlona que a Sergio se le cortó la respiración. Por fin podemos dejar de fingir, dijo Herrera, abrazando más fuerte a Ana. 4 años de sufrimiento han terminado. Gracias por el negocio, Sergio. Se dirigió al interlocutor invisible, como si supiera que estaba cerca y oía cada palabra. Sergio ya no podía contenerse. Empujó bruscamente la puerta y entró en el salón. Los tres se volvieron hacia él, y en sus caras se reflejaron emociones diferentes. Herrera parecía más sorprendido que asustado. Carmen frunció el ceño como persona a quien interrumpen durante una conversación importante. Y solo Ana se turbó por un momento, pero inmediatamente se recompuso. Sergio, exclamó levantándose del sofá. Has llegado antes. No te esperaba. Veo que no me esperabas, la interrumpió Sergio con voz helada. Herrera se levantó del sofá, se arregló el traje y sonrió burlonamente. Bueno, ya que todas las cartas están sobre la mesa, podemos hablar claro. Hola, Sergio. ¿Cómo van las cosas? Mejor dicho, ¿cómo va la falta de cosas? La ira acumulada durante meses brotó como una presa rota. Sergio se abalanzó sobre Herrera sin pensar en las consecuencias, sin calcular la fuerza del golpe. El puño dio justo en la cara, y Vladislav, que no esperaba el ataque, se tambaleó y cayó hacia atrás sobre la mesilla de centro. Sergio, para. Gritó Ana, interponiéndose entre los hombres. Pero Sergio ya no la oía. Todo el estrés acumulado durante meses, la humillación, el dolor por la traición se volcaron en agresión física. Agarró a Herrera por las solapas de la chaqueta, lo levantó y le dio un rodillazo en el plexo solar. Vladislav se dobló por la mitad, tratando de tomar aire. ¿No te bastaba con robarme el negocio? Rugía Sergio, dando golpe tras golpe. ¿No te bastaba con arruinarme? ¿Encima decidiste follarte a mi mujer en mi propia casa? Para. Ana trató de apartar a su marido, agarrándolo del hombro. Sergio se volvió bruscamente y la empujó. Ana perdió el equilibrio y cayó en el sofá. No me toques, puta. Le rugió. 26 años he vivido con una prostituta sin saberlo. Herrera, aprovechando la pausa, se lanzó hacia la salida, tapándose la cara ensangrentada con la mano. Esto no ha terminado, graznó llegando a la puerta. Te voy a demandar por agresión. Lárgate de aquí antes de que te remate definitivamente. Gritó Sergio dando un paso hacia él. Herrera no quiso comprobar la seriedad de la amenaza. Salió corriendo de la casa, dando un portazo, y Sergio oyó cómo se alejaba a toda prisa. En el salón se hizo un silencio solo roto por la respiración pesada de Sergio. Ana estaba sentada en el sofá mirando a su marido con una expresión en la que había más irritación que miedo o vergüenza. Carmen siguió sentada en el sillón con el bolso en las rodillas, como si lo que pasaba no fuera con ella. Vaya espectáculo, dijo por fin con tono frío. Muy dramático, papá. Cállate. Rugió Sergio. ¿Cómo te atreves a hablarme así después de lo que he oído? ¿Y qué has oído? ¿La verdad? Carmen se levantó del sillón, sujetando el bolso ante sí como un escudo. ¿La verdad de que eres un fracasado que no puede resolver las tareas empresariales más simples? ¿La verdad de que tu mujer lleva 4 años follándose a otro hombre y tú no te dabas cuenta? ¿O la verdad de que tu querida hijita te vendía por 200.000 al mes? Carmen, basta, trató de intervenir Ana, pero su hija continuó. No, mamá, que lo oiga todo como es. Se volvió hacia Sergio. ¿Quieres saber por qué lo hacía? Porque me cansé de fingir que te respeto. Me cansé de escuchar tus sermones sobre economizar cuando tú mismo gastabas millones en proyectos que no le importan a nadie. Me cansé de hacer el papel de hija agradecida que debe estar feliz de que me des calderilla. Te di educación, te puse en pie. Me diste la posibilidad de ganar 30.000 al mes en un puesto de gerente, interrumpió Carmen. Y don Vladislav pagaba más de 6 veces más por simples informes sobre tus planes. ¿Qué habrías elegido tú en mi lugar? Sergio miraba a su hija y no la reconocía.
¿Dónde estaba la niña a quien había enseñado a montar en bicicleta? ¿La estudiante a quien había ayudado con los trabajos de curso? ¿La joven que venía a las cenas familiares y contaba sus planes? Tú no eres mi hija, susurró. Mi hija no habría sido capaz de esto. Tu hija ha crecido, respondió Carmen. Y he entendido que en esta vida hay que pensar en uno mismo, no en los sentimientos de otras personas. Ana por fin se levantó del sofá. En su cara no había ni rastro de arrepentimiento. Sergio, hablemos con calma, dijo con un tono como si estuvieran discutiendo planes para el fin de semana. Lo que ha pasado, ha pasado. Ahora hay que pensar en el futuro. ¿Qué futuro? Sergio sintió cómo se le cortaba la voz de tanto gritar. ¿El futuro con una persona que me ha traicionado durante 4 años? Me cansé de hacer de esposa cariñosa. Gritó Ana, y la máscara por fin se le cayó de la cara. Me cansé de fingir que me interesan tus problemas, que me preocupo por tu negocio. Quiero a Vladislav, ¿entiendes? Lo quiero desde hace 4 años. Y contigo simplemente vivía por costumbre. Entonces, ¿por qué no te fuiste antes? ¿Para qué esta comedia? ¿Y a dónde me habría ido sin dinero? Vladislav estaba casado, tenía sus propios problemas. Necesitaba un colchón financiero de seguridad. ¿Y decidiste que la mejor forma de conseguir todo eso era llevarme a la bancarrota? ¿Y qué tiene de malo? Sonrió burlonamente Ana. Sergio entendió que estaba ante personas completamente ajenas. La mujer a quien consideraba su esposa y la joven a quien consideraba su hija resultaron ser estafadoras calculadoras que durante años habían planeado su destrucción. Largaos de mi casa, dijo en voz baja, pero había tanta ira en su voz que Ana retrocedió involuntariamente un paso. Sergio, no te acalores. Largaos. Inmediatamente. No quiero volver a veros. Se lanzó al armario del pasillo, sacó las chaquetas y bolsos de las mujeres y lo tiró todo a sus pies. Vuestras cosas. Lo demás lo recogeréis a través de abogados. Papá, no estás en tus cabales, observó Carmen recogiendo su bolso. Convendría calmarse y... Sergio agarró el objeto más cercano, un jarrón del alféizar, y lo lanzó con fuerza contra la pared. ¡Fuera! Rugió. Antes de que pierda completamente el control. Las mujeres recogieron a toda prisa sus cosas. En la puerta Ana se volvió. Aún te vas a arrepentir de esto, Sergio. Conozco tus asuntos financieros mejor que tú mismo. Sin mi ayuda no saldrás nunca de las deudas. Prefiero reventarme que pedir ayuda a una alimaña como tú. La puerta se cerró de golpe y Sergio se quedó solo en el salón destrozado. Sergio se dejó caer en el sillón y se tapó la cara con las manos. En unos minutos su mundo se había derrumbado definitivamente. No solo el negocio, no solo el dinero, había perdido la familia, el amor, la fe en las personas. 26 años de matrimonio habían resultado ser mentira. 26 años de paternidad, un gasto inútil de fuerzas y sentimientos. Pero de forma extraña, junto al dolor sentía también alivio. Por fin todo había encajado en su sitio. Por fin había entendido quién había sido el verdadero enemigo todos estos meses. Y ahora sabía qué hacer a continuación. 1 año y medio después Sergio estaba junto a la ventana panorámica de su nueva oficina mirando el complejo residencial en construcción, uno de los 3 grandes proyectos que ejecutaba la restaurada empresa Construmontaje 2. Jefe, los documentos para la licitación del complejo deportivo están listos, dijo Andrés entrando en el despacho con una carpeta gruesa. Creo que tenemos buenas posibilidades. Estoy seguro de que son buenas, sonrió Sergio. Ahora jugamos con reglas honestas, sin filtraciones de información y competidores títeres. Andrés asintió. Era el único de los antiguos empleados que se había quedado con Sergio después del hundimiento de la primera empresa, y ahora trabajaba como subdirector con un sueldo considerable y participación en el negocio. El renacimiento comenzó con un hallazgo inesperado. Una semana después de aquel día memorable en que se derrumbó su mundo, Sergio descubrió en el salón una pequeña cámara de videovigilancia que había instalado unos meses antes para la seguridad del piso. La cámara era tan imperceptible que incluso él se había olvidado de ella, y por supuesto Ana con su amante no habían prestado atención al diminuto objetivo camuflado como elemento decorativo en la estantería. La grabación resultó ser sensacional. 4 horas de conversaciones francas de Herrera, Ana y Carmen sobre cómo habían destruido sistemáticamente Construmontaje, quitado clientes, sobornado proveedores y filtrado información confidencial.
Vladislav incluso se había jactado de cómo había comprado a varios funcionarios del Comité de Contratos Públicos, asegurándose victorias en licitaciones clave. Esto basta para meter en la cárcel a toda su empresa, dijo el abogado después de revisar los materiales. Espionaje industrial, corrupción, estafa en cantidades especialmente grandes. A Herrera le caen 7 años como mínimo. ¿Y a mi mujer y mi hija? Con ellas es más complicado. Formalmente eran ejecutoras, no organizadoras del esquema. Como máximo una condena condicional o multa. Pero la demanda civil por daños y perjuicios la ganarán seguro. Sergio presentó denuncia en la policía al día siguiente. Una semana después arrestaron a Herrera directamente en la oficina de Premier Obras. Los registros revelaron documentos que confirmaban conexiones corruptas, cuentas en bancos extranjeros y correspondencia con empresas pantalla. El proceso judicial duró 8 meses. Sergio prestó declaración, proporcionó grabaciones, demostró el tamaño del daño causado. Herrera intentó escabullirse, acusó a antiguos cómplices, pero las pruebas eran irrefutables. 7 años de régimen estricto, anunció el juez. Más indemnización por daños de 32 millones. Premier Obras fue liquidada por deudas. Las licencias fueron anuladas. Los bienes de la empresa se vendieron en subasta y Sergio compró varias unidades de maquinaria por un precio simbólico, irónico, pero sus viejas excavadoras y volquetes volvieron a él a través de la bancarrota del enemigo. La restauración del negocio resultó más fácil de lo esperado. Muchos antiguos clientes, al conocer la verdad sobre las maniobras de Herrera, se dirigieron por sí mismos a Sergio con propuestas de colaboración. Los proveedores, a quienes Premier Obras había engañado con promesas irreales, volvieron con alegría al socio honesto. Siempre supimos que algo no cuadraba con Herrera, admitió el director de Metalbase Centro. Prometía demasiado fácilmente montañas de oro. Pero con usted siempre fue claro. Si acordábamos algo, se cumplía. En año y medio Construmontaje 2 no solo recuperó posiciones en el mercado, sino que superó los indicadores de la antigua empresa. Sergio trabajaba con energía redoblada, como tratando de demostrarse a sí mismo que podía lograr el éxito con métodos honestos. En cambio, los destinos de los traidores fueron tristes. El tribunal obligó a Ana a pagar a Sergio una compensación de 8 millones, su parte en el daño causado. Como no tenía medios propios, tuvo que vender todas las joyas, incluidas las que le había regalado Herrera, e incluso los muebles del piso. Ahora trabaja en un supermercado como cajera, contó el detective privado que Sergio había contratado para seguir la pista de los antiguos familiares. Sueldo de 25.000 al mes, alquila una habitación en un piso compartido. Carmen sufrió aún más. El escándalo del espionaje corporativo la convirtió en persona non grata en los círculos empresariales. Ninguna empresa seria quería contratar a una persona que había traicionado a su propio padre por dinero. Vive del subsidio de desempleo, continuó el detective. Intentó colocarse como vendedora en una boutique, pero la dueña la reconoció por las fotos de los periódicos y se negó. Dicen que presentó documentos para emigrar, pero no le dan visado por los procesos judiciales. Sergio escuchaba estos informes sin emociones especiales. No sentía satisfacción por la venganza ni pena por los antiguos seres queridos. Simplemente constataba hechos, la justicia había triunfado, cada uno había recibido lo que se merecía. La vida personal también cambió para mejor. Un año después del divorcio de Ana, Sergio conoció a Catalina, cardióloga, madre divorciada de un hijo de 10 años. El conocimiento tuvo lugar en el hospital, donde Sergio ingresó tras problemas causados por el estrés. Necesita aprender a relajarse, dijo Catalina estudiando los resultados del electrocardiograma. El trabajo no vale la pena matarse por él. Fácil de decir, respondió Sergio. Tengo una empresa en recuperación, cada día cuenta. ¿Tiene familia? ¿Hijos? Tenía familia. También tenía hijos. Resulta que en realidad no tenía ni familia ni hijos. Catalina se interesó por su historia. Durante varias visitas conversaron, y Sergio descubrió que contarle lo vivido a esta mujer inteligente y tranquila era fácil y natural. Ella no juzgaba, no daba consejos, simplemente escuchaba y entendía. ¿Sabe qué fue lo que más me impresionó de su historia? Dijo después de una de las conversaciones. No que le traicionaran personas cercanas. Desgraciadamente eso pasa. Sino que no se rompió, no se amargó, no perdió la fe en la justicia. Quizás porque sabía que la verdad tarde o temprano saldría a la luz.
No, no por eso. Porque tiene un carácter fuerte y principios correctos. Hombres así hay pocos ahora. Se juntaron 8 meses después de conocerse. Nada de celebraciones fastuosas, nada de palabras grandilocuentes sobre amor hasta la tumba. Simplemente dos personas maduras decidieron construir un futuro común basado en el respeto mutuo y la confianza. No le voy a exigir declaraciones apasionadas, dijo Catalina en el juzgado. Basta con que seamos honestos el uno con el otro. Y nada de secretos, añadió Sergio. Todas las cartas sobre la mesa. Compraron una casa en el mismo pueblo donde antes había estado la casa de campo de Sergio, a 2 kilómetros del lugar anterior, pero simbólicamente era importante volver allí donde una vez había sido feliz. El hijo de Catalina, Máximo, al principio se mostró receloso con el padrastro, pero Sergio no tenía prisa. Ayudaba al niño con los deberes, le enseñaba a jugar al tenis, le contaba sobre el trabajo de constructor. Poco a poco la desconfianza se convirtió en simpatía y luego en cariño. ¿Puedo llamarle papá?, preguntó Máximo después de medio año de vida en común. Puedes, respondió Sergio y entendió que realmente se podía. Que estaba dispuesto a ser padre para este niño, dispuesto a asumir responsabilidad, enseñar, proteger, amar. En marzo, cuando se cumplió exactamente año y medio desde el momento del descubrimiento de la traición, sonó el teléfono. Sergio trabajaba en casa, revisando documentos de una nueva licitación. Cuando en la pantalla del móvil apareció un número desconocido. Ana. No había cambiado de teléfono después del divorcio, pero había bloqueado sus contactos. Evidentemente llamaba desde otro número. Sergio estuvo un rato mirando la pantalla, decidiendo si valía la pena responder. Venció la curiosidad. Diga, dijo con tono neutro. ¿Sergio? La voz de Ana era apenas reconocible. Ronca de llorar, agotada, envejecida. Sergio, soy yo. ¿Y qué quieres? Yo, quería hablar contigo. Vernos. Explicarte. ¿Explicar qué? Sergio se recostó en el sillón mirando por la ventana la casa en construcción de los vecinos. Al otro lado del hilo se oyeron sollozos. Sergio, entiendo que actué horriblemente. Pero no pensé que todo saldría así. Pensé que simplemente venderías la empresa y te dedicarías a otra cosa. No quería hacerte daño. No querías hacer daño, repitió Sergio. Simplemente querías dinero. Mi dinero. Sí, quería dinero. Exclamó Ana, y en su voz se filtraron notas histéricas. Quería porque me cansé de vivir a la sombra de tu negocio. Me cansé de ser simplemente la mujer de un empresario exitoso. Yo también quería tener mi dinero, mi independencia. ¿Y decidiste que la mejor forma de independizarte era robar al marido? No era robo. Era un intento de conseguir lo que me correspondía después de 26 años de matrimonio. Sergio negó con la cabeza. Incluso ahora, después de todo lo ocurrido, Ana no entendía lo que había hecho. Ana, vives en tu propia realidad. En mi realidad lo que hacía se llama traición y estafa. Sergio, por favor, la voz se volvió suplicante. Entendí qué error cometí. Entendí qué hombre perdí. Eras lo mejor que tenía en la vida, y no lo valoré. Sergio callaba, escuchando cómo lloraba la ex mujer al teléfono. Dame una oportunidad de enmendarlo, continuaba. Estoy dispuesta a todo. Trabajaré, devolveré todas las deudas, me ganaré tu perdón. Solo no digas que entre nosotros todo terminó para siempre. Ana, dijo Sergio tranquilamente, ¿dónde vives ahora? En un piso compartido. Alquilo una habitación. ¿Y dónde trabajas? En el supermercado. De cajera. Ana sollozó. Bueno, pues ahí lo tienes, todo te va bien, ahora eres una mujer fuerte e independiente. Sergio, fui una tonta. Pensé que la hierba era más verde al otro lado de la valla. Pero entendí, tú eras un hombre de verdad, y él simplemente me usó. Como tú me usaste a mí. Sí. Sí, te usé. Gritó Ana. Pero te amaba. Simplemente no me daba cuenta. Y ahora me doy cuenta y estoy dispuesta a demostrar mi amor toda la vida que me quede. Sergio se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. En el patio jugaba Máximo con los niños vecinos, construyendo una fortaleza de nieve.
Pronto vendría Catalina del trabajo, cenarían en familia, hablarían de planes para el fin de semana, verían una película antes de dormir. Una vida sencilla, honesta, tranquila, sin mentiras, intrigas ni traiciones. Ana, dijo sin apartar la vista de la ventana. ¿Quieres saber qué pienso? Sí. Dímelo. Creo en ti, lo conseguirás todo. Lo principal es que no te olvides del tablero de deseos y las afirmaciones. Colgó el teléfono, bloqueó el número y borró el registro de la llamada. Luego sacó el teléfono de Catalina de la lista de contactos y escribió un mensaje: ven antes si puedes. Tengo ganas de estar con la familia. La respuesta llegó en un minuto: por supuesto, amor. Ya voy. ¿Max ha hecho los deberes? Sergio sonrió y salió al patio a ayudar a su hijo a construir la fortaleza de nieve. El pasado quedó en el pasado, y el futuro apenas comenzaba.